En alguno de los escritos que leí en la prensa sobre el alcalde electo, él decía, al disminuir el costo, no todo lo barato, o mejor, como dicho el dicho popular, lo barato sale caro. Claro que los sistemas aquí presentes que hemos mejorado, porque esto es hecho en gobiernos posteriores, incluso por nosotros, aquí en estas infraestructuras del Transmilenio, pero aún así, con este tipo de infraestructuras como la que usted está viendo, que es de superficie para Transmilenio, esto es más barato que hacer un metro, indudablemente. Entre los costos para hacer estas estructuras de Transmilenio, de buses, y los que representan un subterráneo de metro, indudablemente esto es más barato. Pero esto tiene un costo. Todos los días, 2 millones de personas más o menos, se sacrifican en un sistema que no les puede brindar dignidad. ¿Ese costo cuánto vale? No es que un metro, entonces todo el mundo vaya tomando tinto sentado en una silla. Todos sabemos que tampoco es así. Pero un metro da más capacidad que lo que dan estos buses para la dignidad de los usuarios. No es que es el metro o el bus, no. Los buses en troncales de menor demanda son articulables a metros que se deben mover en los corredores de mayor demanda. Y eso es lo que genera una mejor movilidad y una mayor comodidad a los usuarios. Si con el argumento de que porque esto es más barato, entonces no hacemos el metro, estamos sacrificando a toda la mayoría trabajadora y juvenil de la ciudad de Bogotá. Ese fue un error en el 98. No fue culpa de Peñalosa, fue culpa del gobierno nacional, que no le dio los recursos. Y entonces Peñalosa dijo, si no hay metro, hagamos Transmilenio. Y Transmilenio era mejor que lo que había antes en buses. Hoy no se debe repetir ese argumento. Un error histórico de la ciudad de Bogotá ha sido reemplazar sus metros por buses. Eso es un error desde el año 1948. Lo estamos pagando. Medellín va adelante porque no cometió el mismo error. Ahora, él ha dicho que reemplaza o disminuye los costos del metro para poder financiar más troncales de Transmilenio. En las actuales circunstancias financieras del país, de Bogotá y judiciales, eso no es posible. Y lo voy a explicar con claridad. Hay una sentencia judicial del año 2011, si mal no recuerdo, antes de mi gobierno, que nos obliga a invertir recursos en la Petar-Canoas, que es la descontaminación del río Bogotá. Los estudios de la Petar-Canoas que este gobierno adelantó y pagó terminan en febrero, dentro de mes y medio. Si la Petar-Canoas dice, o el estudio dice que se gastan 2.000 millones de dólares para construir la Petar-Canoas, por orden judicial, todo lo que disminuyamos del costo del metro tiene que ir a pagar la Petar-Canoas, no más troncales de Transmilenio, por orden judicial. Yo creo que eso está siendo desconocido tanto por el gobierno nacional como el nuevo, que no fue a la audiencia esta tarde, creo. Esta tarde nos toca ir otra vez a la audiencia, que sería bueno que ellos fueran, están citados, porque allí se puede demostrar financieramente cómo no es cierto que si se disminuyen los flujos de dinero para hacer el metro subterráneo, estos irían para hacer más troncales de Transmilenio. Estos irían para hacer la Petar-Canoas.
tampoco es cierto que el metro elevado valga menos que el metro subterráneo. En un primer momento sí, pero después no. Y me explico. Miren lo que hay aquí. Aquí un señor me gritó, mamerto. Él, aburrido, quizás va a coger un bus, ¿cierto? Esta es una estructura de superficie para los buses. Los buses tienen ese tamaño. ¿Cuánto es los metros del bus? De este 12, el articulado 18. 12 metros mide ese bus, 12. Y necesita esta estructura aquí al frente de estas casas. El rojo mide 18 metros. Y el bi-28. Y el biarticulado 28 metros. Y para eso se necesitan estas cosas relativamente gigantescas. ¿Cuánto mide un metro? El nuestro de 140 a 145 metros los 6 coches. Entonces, todo el vehículo metro al llegar aquí, si aquí llegase aéreo, mide 140 metros. Es decir, 10 buses rojos juntos. Claro, eso para los usuarios es lo que le da la comodidad, porque todos entran al mismo tiempo, están en unos espacios que son 10 veces los buses articulados, luego aumenta la capacidad del transporte. Pero si yo lo hago aéreo, ¿qué tipo de estructura como esta tendría que hacer para que la gente subiera unas escaleras allá? Eléctricas pueden ser, para hacer lo que están haciendo en este momento, en 140 metros hacia allá. Cuando tenemos un espacio tan grande como este, quizás uno diría, pues sí se puede. 140 metros, que significa 200 metros de estructuras en concreto o en acero aéreas, es como si cogiéramos el edificio Colpatria y lo acostáramos aquí mismito, encima. Eso mismo, para una estación. Son 27. ¿Qué pasa si ya no tenemos este espacio así de grande como aquí en Banderas? Sino que nos metemos en la 1 de Mayo, en Kennedy, que es más angosta. ¿Qué le pasa a los vecinos? Si le metemos un edificio Colpatria acostado encima de la 1 de Mayo cada 400 metros. ¿Qué pasaría en el centro de Bogotá? ¿Y qué pasaría en la carrera 11, el lugar de mayor valorización donde viven los más altos estratos de la ciudad? Pues por eso Peñalosa sabe que por la carrera 11 no puede ponerle eso, y entonces se va a la Caracas. La Caracas moriría urbanísticamente con ese tipo de Colpatrias acostados cada 400 metros. Pero al irse a la Caracas y al Autonorte, donde ya no se molestarían tanto los vecinos de la carrera 11 con 85, entonces tiene que cambiar completamente los estudios. No hay estudios para acostar edificios Colpatrias encima de la 1 de Mayo, ni en el centro, ni en la Caracas, ni en la Autonorte. No hay estudios de suelos ni en la Autonorte, ni en la Caracas. Entonces, ¿qué sucede? Que el cambio del diseño, apostando a que cueste menos para hacer más troncales de Transmilenio, implica que por años no va a comenzar la construcción del metro de la ciudad de Bogotá. Es un sacrificio que sale más costoso, porque si yo acuesto un edificio Colpatria aquí como una estación del metro, supongamos que no está aquí el metro, ¿cómo se llama? Metro Banderas, sino unos edificios así como esos, de casas, de vecinos, y hacia allá las casas, todas las propiedades de estos vecinos, con un edificio Colpatria aquí acostado, se desvalorizan. No aumentan valor, empiezan a irse, porque el ruido del metro aquí pasando al frente de su casa toda la noche, o hasta las 12 de la noche, todos los días, trenes y trenes, más un edificio Colpatria aquí acostado, hace que todo esto se desplome en valor. Cuando usted hace el cálculo de cuánto se pierde en valor, comparado a lo que sería el metro subterráneo, que no es más sino aquí
un hueco para una escalera y todo esto queda libre. Incluso podemos sembrar árboles, ciclovías, peatonalización, parque para los niños. Entonces todas estas propiedades se valorizan, se enriquecen, digamos, patrimonialmente. Cuando usted hace esos cálculos, el metro subterráneo resulta ser más beneficioso para la ciudad que el metro aéreo. Solo por las ganas de hacer más troncales de Transmilenio, estamos sacrificando 130.000 millones de pesos en estudios, el cerebro de los mejores expertos que se metieron a hacer esos estudios para la ciudad y el tiempo de millones de personas todos los días sacrificándose, tomando esos buses en forma de caja de sardinas, que es como yo lo llamo. Esa es la discusión. No, la troncal de Transmilenio La Boyacá está financiada, los estudios están hechos y el proceso de licitación está hecho. La troncal de La Boyacá, a menos que se suspenda también, pero la troncal de La Boyacá está financiada por la Bogotá Humana y está en proceso de adjudicación hecho por el gobierno de la Bogotá Humana.